Saludos, estimados estudiantes. Vamos a trabajar en este momento. Vamos a trabajar dos problemas que corresponden al tema de momento de fuerza o torque, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar la definición de momento, ¿no? Vamos a utilizar también, ¿no?, las condiciones de equilibrio que hemos trabajado o que se encuentran en el material de clase. Bien. Entonces vamos a empezar con este primer problema, que es lo que nos dice. Se muestra a un robot sobre una tabla uniforme AB que cruza una excavación. La tabla es homogénea, con una fuerza gravitatoria de 178 newtons y un largo de 5 metros. Las reacciones en la tabla, en cada banco, son 429 newtons y 149 newtons, como se muestra en la figura, ¿no? Determine la distancia D para que el tablón permanezca en equilibrio con las reacciones indicadas. Entonces, bueno, en este caso, vemos, ¿verdad?, que el problema nos está ya dando el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es algo que nosotros debemos nosotros comprender, ¿no?, que debemos hacerlo cada vez que no nos dé el problema, e identifiquemos, por supuesto, que es uno de estos problemas, ¿no? Ahora, en este caso queremos nosotros calcular esta distancia D, ¿no? Si nuestro sistema se encuentra en equilibrio, significaría, ¿verdad?, que tendría que estar en un equilibrio de traslación y en un equilibrio de rotación. Debido a que las fuerzas que estamos observando nosotros aquí, todas estas fuerzas son fuerzas verticales, entonces podemos aplicar, ¿no?, la condición de equilibrio paralela al eje en que se encuentran estas fuerzas, ¿no? Es decir, sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿no? Es decir, 429 más 149 menos P, que es una incógnita que no sabemos, menos 178 newtons, todo eso debe darte 0, ¿no? Debe estar en equilibrio. Entonces, aquí, a través de esta ecuación, nosotros podemos encontrar cuánto sería el peso del robot, ¿no?, que son 400 newtons. Ahora, una vez que conocemos nosotros ya el peso, se van a calcular los momentos con respecto al punto O. Claro, entonces, sumatoria de momentos de todas estas fuerzas con respecto al punto O debe dar 0. ¿Sí? Por lo tanto, decimos lo siguiente, ¿no? Tendríamos acá 429 por esta distancia, ¿no?, distancia al punto O, debido a que el torque sería un torque en sentido horario, sería entonces menos 429 por 5, ¿no? La siguiente fuerza sería esta fuerza que vale ahora 400, ya lo conocemos, sería 400 multiplicado por esta distancia. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Todo vale 5 metros, esto vale D, esto sería 5 menos D. Aquí tendríamos entonces ese momento, sería 400 por 5 menos D. Más, tenemos aquí 178, recordar que esto es el peso del tablón, es un tablón homogéneo, por lo tanto se graficó esto justamente en el centro de la tabla, por lo tanto 2.5 aquí y 2.5 al lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el momento? Pues sería más 178 por 2,5 metros. Todo esto debe ser igual a 0, ¿no? Ahora, algo importante que cabe resaltar aquí es que estos signos, recordar, siguen, ¿no?, la regla, ¿no?, de si el giro es en un sentido horario, es negativo, como en este caso. Si con respecto al punto O, el giro, ¿no?, sería en sentido antihorario, es positivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esta ecuación que se ha planteado,
nos queda despejar nuestra variable, nuestra incógnita en realidad, ¿no? Entonces, tenemos esa ecuación, 400 por 5 menos d igual a 1700, y aquí podemos ya despejar d, ¿no? Esa distancia en la que se encuentra el robot, esa distancia d es de 0,75 metros. ¿Bien? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Una placa cuadrada de lado 0,2 metros se sujeta por dos fuerzas de magnitud 50 newtons. Determina el torque que se genera respecto al punto O por este par de fuerzas, ¿no? Muy bien. Ahora, el punto O está aquí, sería el punto origen, ¿no? Acá observamos un sistema de referencia, el eje Y, el eje X. El punto O estaría acá, en este punto, ¿no? Punto O. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a calcular entonces el momento de esta fuerza respecto al punto O y luego el momento de esta fuerza respecto al punto O y vamos a sumarlo, ya que nos piden el torque total, ¿no? Eso se debe entender. Entonces, vamos a, como necesitamos el brazo de palanca, entonces vamos a calcular esta distancia, ¿no? Distancia de punto O a este punto, ¿no? Entonces, recuerda que es una distancia a un punto en la línea de acción, ¿cierto? De la fuerza, ¿no? Porque aquí está la fuerza de 50 newtons. Ahora, si aquí es 100, ¿no? Bueno, eso sería 0,2 metros o también 100 milímetros, 100 milímetros, ¿no? Aquí también 100 milímetros, 100 milímetros. Por lo tanto, esto es un triángulo rectángulo. Tendríamos acá 100 milímetros y acá a este lado también sería 100 milímetros. ¿Ya? 100 milímetros. Entonces, si ese es 45 grados y esta distancia es de 90 grados, entonces podemos decir nosotros que D es igual a 100 por el seno de 45, ¿no? Con eso ya tenemos nuestro brazo de palanca, ¿no? Y con la fuerza podemos calcular ya el momento. Bien, a ver, vamos aquí. Ahora, para calcular el momento de esta fuerza respecto a ese mismo punto O, que está aquí el punto O, necesitamos esta distancia, es decir, esta distancia. Bien, entonces, para calcular esta distancia, notemos que podemos hacer lo siguiente. Si tenemos esta distancia que vendría a ser la diagonal y restamos, ¿no?, esta pequeña distancia que previamente se ha calculado aquí, ¿sí? Ya lo tenemos, porque mira, observar que es el mismo triángulo, ¿sí? Entonces tendríamos entonces nada más que hacer esa resta, ¿no? Por lo tanto, esta distancia sería 200 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Todo esto vale 200 raíz cuadrada de 2 menos 100 por el seno de 45 grados, que ya sabemos que esto es esa distancia. Ya tenemos las dos distancias. Vamos entonces a calcular los momentos. Decimos lo siguiente, entonces, recordar la regla de signos. Entonces, momento con respecto al punto O. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, sería el momento generado, vamos primero por esto. Entonces, sería la fuerza, ¿no?, y el brazo de palanca. El sentido de giro sería un sentido antihorario, por eso es positivo. Entonces sería 50 por su brazo de palanca, que es 200 raíz cuadrada de 2 menos 100 por el seno de 45. Ahora, vamos a ver, vamos a agregarle el momento generado por esta fuerza. Entonces ya tenemos su brazo de palanca. Vemos que el torque generado sería en sentido antihorario, perdón, en sentido horario. Eso quiere decir que el signo sería de menos, ¿sí? Menos. Por lo tanto, lo que hacemos nada más es multiplicar. Sería 50 por 100 seno de 45 grados. Haciendo el cálculo, ¿sí?, esto nos daría 7.000
71,07 newton por milímetro. Ese sería el momento con respecto al punto o el momento total, ¿no? Noten aquí la diferencia de preguntas. En el primer ejemplo nos planteaban determinar una distancia y nos decían que el sistema, o se entendía que el sistema iba a estar en equilibrio. En este segundo caso, me pedían el momento de fuerza o el torque, eso me pedían, ¿sí? Es decir, aquí no me están planteando equilibrio, solamente me están planteando que yo vea la manera de calcular el momento total respecto a un punto que nos están indicando, ¿sí? Por eso se calcula cada momento generado por cada fuerza y lo sumamos. Bien, jóvenes, entonces, si hubiera alguna consulta, no duden, ¿sí?, en preguntar a sus profesores, ¿no?, dentro de las sesiones de clase, y nos estamos viendo para una siguiente oportunidad, jóvenes, ¿ya? Se cuidan.